Qué gusto nuevamente estar aquí conectados con todos ustedes para hablar, estudiar, predicar acerca de la palabra de nuestro Dios. Le damos la más cordial bienvenida a este estudio nuevamente. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de algo que es muy importante para la vida cristiana, que es las disciplinas espirituales. Es decir, todo lo que Dios nos ha dejado en su misericordia, en su gracia, en su providencia, para que nosotros podamos crecer espiritualmente en nuestras vidas, para que nuestra vida realmente pueda reflejar quién es Dios aquí en la tierra. Eso es exactamente lo que significa ese llamado de Dios para nosotros, para que glorifiquemos a Dios, que podamos mostrar todas las virtudes que Dios tiene, que ha mostrado hacia nuestras vidas, hacia cada uno de nosotros. Todas aquellas razones por las cuales Dios nos atrajo a sí mismo es precisamente para eso, para que mostremos quién es Él, todas esas virtudes, toda esa grandeza, para mostrar que Él es el centro y lo más importante de todo lo que existe. Así es que es muy importante que nosotros podamos ir creciendo en el entendimiento de todo lo que el Señor nos ha brindado, nos ha dejado como esta bendición tan hermosa. Dentro de una de ellas, y consideramos de las más importantes que Dios nos ha dejado, es precisamente que podamos seguir sus instrucciones a través de la palabra de Dios. Todas estas disciplinas que implican nuestro relacionamiento con Dios, que implica el que nosotros conozcamos a Dios, está el que podamos adorar al Señor, podamos exaltar al Señor, podamos también venir a su palabra, podamos estar también en su presencia a través de la oración. Tenemos también cosas que el Señor nos ha dejado para que comprendamos muchas cosas espirituales o términos espirituales como el ayuno. En fin, hay muchas cosas que Dios, acciones que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestras vidas y que nos van a llevar a ese relacionamiento y acercamiento hacia Dios. Consideramos que de las más importantes es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos permite conocer todo lo demás. El Señor me enseña cómo adorarlo, cómo exaltarlo, cómo alabarlo, a través de cánticos, a través de mi rendición a Él. ¿En dónde vemos eso? A través de la palabra de Dios. Yo no voy a hacer las cosas solamente a como se me ocurra, como yo piense, y es exactamente esa forma de pensamiento, esa estructura de pensamiento, el que nos ha llevado a muchas situaciones de iglesia que nos han desviado totalmente, nos han hecho desviarnos de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor ama, de lo que a Él realmente le agrada, en donde hemos basado más en mis propias intenciones. Así el mundo de eso expresa, ¿verdad? Para justificar sus vidas. Dice, bueno, pues que es que yo tengo una buena intención. Y catalogando o etiquetando, poniendo una etiqueta a la vida, esa etiqueta a las acciones, parece ser que entonces ya debemos de aceptarlas como buenas. Parece ser que tengo la idea de que Dios la irá a considerar. Si yo le pongo un ingrediente de sinceridad, parece ser que entonces eso ya lo va a convertir en algo santo, algo agradable a Dios. Sin embargo, repito, por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra, que vengamos a la Escritura. Vamos a hablar el día de hoy de eso, de lo que Dios quiere en relación con eso en nuestras vidas, para que seamos guiados por ella y veamos realmente lo que a Dios le gusta. Hay personas que, o muchos de nosotros hemos podido caer en situaciones que abiertamente son pecaminosas, que abiertamente Dios ha pedido que no hagamos eso y que simplemente, repito, por el hecho de pensar de que lo hago con un corazón noble, un corazón deseoso de agradar a Dios, entonces eso ya va a caer en esa acción o esa actitud, va a caer en una categoría de bueno o santo, pero definitivamente no lo es. Vemos a lo largo de la Escritura cómo el pueblo de Israel llegó a imitar a pueblos paganos con muchas acciones y ni cuenta o no habían tomado en cuenta a Dios, y vemos que eso trajo definitivamente algo terrible en la vida del pueblo de Israel. Lo mismo sucede actualmente con la iglesia. Tenemos que estar bien claros, y esa claridad, ¿quién nos las da? La Biblia, la Escritura.
la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué me va a llevar a hacer en mi vida, a vivir en mi vida de una forma que le agrade a Dios? Pues lo que Dios me dejó aquí como una herencia, como una guía, como esa, dice aquí, esa lámpara, como ese faro que se prende en medio de oscuridad, en medio de un mundo que no conoce a Dios. Vengo a la Biblia y entonces ella me guía. Todas las disciplinas espirituales, lo que quiere decir es que todas las acciones que realmente nos van a llevar a vivir como a Dios le agrada, tienen que estar basadas en la Escritura. Repito, no solamente en mis propios pensamientos justificados por algo que yo he denominado la intención. Entonces, vemos también que Cristo tiene una confrontación con los fariseos, aquellos que a los ojos de los hombres, en una perspectiva humana, cualquiera de nosotros hubiéramos sido engañados por eso, porque eran hombres que se procuraban estar en la congregación, procuraban leer la Biblia, la Escritura hasta ese tiempo, procuraban diezmar a la iglesia. Y si nosotros nos quedamos con esas características nada más, nos vamos a dar cuenta que definitivamente parecería que son hombres santos, que fueran hombres piadosos. Sin embargo, cuando nosotros vemos ahí, Cristo los atacó con vehemencia. Cristo mostró que no era suficiente con tener 2 o 3 acciones que parecieran que fueran adoración a Dios. De ninguna manera. El Señor viene y les dice hipócritas. Y parecería muy rudo eso. El Señor les dice sepulcros blanqueados. Ahora, ¿por qué les dice el Señor esto? Porque ahí en Marcos capítulo 7 nos enseña que era una apariencia nada más de estas personas, que ellos inclusive parecía que conocían las cosas que le agradaban a Dios, pero realmente había algo todavía más profundo, y que eso es lo importante nuevamente de que nosotros nos acerquemos a la Escritura, algo en su corazón. El Señor les dice y les recuerda al profeta Isaías: vosotros de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuál era la evidencia de ese corazón alejado del Señor? Pues de que ellos, ¿verdad?, consideraban más valioso, han considerado más importante las tradiciones de los hombres, mandamientos de hombres. Estamos viviendo tiempos y hay una alerta del Señor, una advertencia de Dios de tiempos peligrosos, dice él, amadores de sí mismos, le dice a Timoteo. Pero también hay características que habla Pablo, en que dice, dentro de todas esas características pecaminosas que estamos viendo en esta sociedad, en este mundo actual, estamos viendo que una de ellas es algo impresionante, que dice aquellos que son hacedores de nuevos males. ¿Sí? Gente que inventa nuevos males, literalmente. Es decir, aquellos que están imponiendo leyes, están diciendo esto sí está bien, está mal, ignorando completamente lo que la Biblia dice. Hay personas que empiezan a catalogar acciones de otros como pecado, cuando la Biblia ni siquiera dice eso, que está mal de ninguna manera. Entonces, ¿cómo caemos en eso? 2 cosas importantes. La primera, no siendo capaces de realmente mirar las intenciones y la esencia de nuestro corazón, lo profundo de nuestra propia vida, lo que realmente está emanando de nosotros. ¿Y esto debido a qué es? Debido a que ignoramos la Escritura. Por eso en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice el Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Aquí entonces vemos la necesidad imperiosa de que como hijos de Dios enfoquemos nuestro esfuerzo, que enfoquemos en nuestras vidas, que pongamos una atención especial en el poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, y que esa palabra de nuestro Dios se vuelva parte de nuestras vidas, es decir, que la asimilemos, que se integre a nosotros, que se haga carne en nuestras vidas. Y justo es eso lo que nuestro Dios espera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo que dice Jesús en algunas ocasiones, ahí cuando tiene algunas pláticas con fariseos, con sus discípulos, con algunas personas. Por ejemplo, Mateo 19:4, en Marcos 2:25, ahí él primero los confronta con una pregunta, ¿no? De, oigan, ¿no han leído? ¿No han leído? Entonces, y cita alguna parte de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, aquí podemos ver como que Jesús esperaba que a esas personas a las cuales él se estaba dirigiendo, ellos pudieran haber leído, ¿no? O sea, se esperaba como que tuvieran esa información dentro de sí. Entonces, creo que lo mismo pasa con nosotros. O sea, nosotros al sabernos o al decir que nosotros somos cristianos, al haber nacido de nuevo, pues el Señor espera que podamos conocer cuál es su voluntad, que podamos conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que disgusta, la forma en que hemos sido salvados, qué implicaciones tiene, cuál fue el medio exactamente que el Señor ocupó para poder salvarnos. Incluso también tenemos palabras de Jesús, Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de mi boca, cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, entendido esta parte, es como de, ok, el Señor espera que yo pueda o que yo venga a la Escritura, porque yo sé que es, muchos le decimos, ¿no? La palabra de Dios, o sea, es como Dios me habla a mí. Entonces, parte importante de esto es entender que esta disciplina espiritual que nosotros le llamamos asimilar la Escritura, por eso se llama este tema asimila la palabra, asimila la Escritura, tiene como varias subdisciplinas, ¿no? Dentro de las cuales está el leer, pero creo que es una de las más importantes, si no es la más importante, porque en ella nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, en ella nosotros podemos saber más de Dios, conocer más a Dios, tener una relación con Él. Si yo no tuviera la Escritura, entonces estaríamos perdidos. Por ejemplo, no sé, podríamos ver el caso de Josías, ¿no? Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, o lo puedes ver también en el segundo libro de Reyes 22, donde Josías dice que asume el trono cuando tenía 8 años, y entonces pasan los años, él fue un buen rey y comienza a quitar todo lo que los demás reyes habían colocado, y llega un momento donde encuentran un rollo, donde encuentran una parte del libro de la ley del Señor que había dado a Moisés. Y entonces al leerlo, o sea, se dan cuenta que muchas de las cosas que en su momento estaban haciendo pues eran incorrectas. Ahora, yo me imagino en ese momento a Josías como leyéndolo, o alguien leyéndoselo y diciendo, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo que esto no es así? ¿Cómo que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, de que ya limpiamos todo, esto está mal? O sea, ¿cómo? Y aparte aquí dice, así dice el Señor. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no teníamos esto? Y entonces eso produce como un cambio en ellos, ¿no? Hay un ejemplo que leía donde hablaba de un lugar ahí en África. Unos misioneros iban a África y se daban, ese lugar era una comunidad cristiana, tenían su iglesia, algunos misioneros iban constantemente. Sin embargo, no iban como mucho, ¿no? Sino un poco. Lo único que ellos tenían eran 10 sermones que un predicador les había dejado, y pues esos 10 sermones ellos se los iban como dando cada servicio dominical por todo el año,
y esperaban a que llegara otro misionero para que pudiera, no sé, decirles un sermón diferente, ¿no? Sin embargo, cuando llega este misionero a ese lugar, se da cuenta de que en ese poblado se toleraba mucho el pecado, que esa iglesia toleraba bastante el pecado, ¿no? Y que no habían como ciertas cosas que a lo mejor en otras iglesias sí habían, pero tenían un corazón dispuesto para el Señor. El misionero, al ver y al pasar tiempo, se dio cuenta de que no tenían una Biblia, o sea, que alguien iba y predicaba y bueno, ellos respondían al llamado que el Señor estaba haciendo y cambiaba su corazón, pero ellos no tenían literalmente un contacto con el Señor a través de la Escritura. Gracias a Dios, la iglesia que los había mandado los apoya, entonces pueden comprar Biblias, pero el punto que quiero que podamos ver aquí es que por eso decía que creo que ninguna disciplina espiritual es más importante que asimilar o alimentarse de la palabra, porque es en la misma Biblia en la que yo voy a poder conocer a Dios, en la que me muestra la ley, en la que me muestra que está mal, en la que puedo ver el evangelio, en la que puedo ver quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué le disgusta, con la que puedo yo tener una relación con mi Señor. Entonces, ninguna información va a poder suplantar a lo que la Escritura tiene, a lo que Dios me quiere decir por medio de la Escritura. Entonces, creo que eso es importantísimo y eso nos debería de llevar a que si tú tienes ahí tu Biblia empolvada, la pudieras desempolvar, la pudieras sacar y el propósito específico de esto es que tú puedas venir y asimilar la Escritura, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder ser transformados, porque ese es el punto del cristiano. O sea, el punto del cristiano es que va a llegar a ser como Cristo es, como el varón perfecto, y esto no sucede separado de una comprensión correcta de la Escritura, y que el Señor nos vaya transformando por medio de entender, de comprender, de asimilar la palabra que Él ha dejado, para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de su Hijo conforme vamos conociendo más a nuestro Señor. Quisiera retomar lo que comentaba nuestro pastor Gerardo al inicio respecto a los fariseos, y bueno, que también comentaba Hugo, porque creo yo que muchos de nosotros llegamos a pensar que el legalismo es, y bueno, al menos al inicio, llegamos a pensar que el legalismo se refiere a aquello que es obedecer leyes, ¿no? Obedecer la palabra, seguir, tener ciertas disciplinas. Y la realidad es que no es así. La realidad es que el legalismo se ancla en un corazón que deja de ver, que no ve el carácter de Dios con su ley. Y quisiera leerte una cita del pastor Miguel Núñez, porque estamos hablando de disciplinas espirituales a fin de cuentas. Y la disciplina, dice Miguel Núñez, tiene que ver con nuestro amor por Dios y no con nuestro deseo de impresionar al hombre. Esa es la diferencia entre disciplina y legalismo. La disciplina tiene a Dios en el centro y el legalismo lo tiene al hombre. Cuando hablamos de disciplina no hablamos de castigar el cuerpo como lo hizo Martín Lutero antes de conocer a Cristo, sino la vida organizada que tiene sus prioridades en orden, a Dios en el centro, sin excesos, con dominio propio, para que los deseos del cuerpo no nos hagan caer y con un balance entre la gracia y la verdad. O sea, quiero llamar tu atención a esta cita de Miguel Núñez, porque nosotros tenemos que guardarnos de algo, y creo que vale la pena antes de entrar en el pasaje de Romanos 12 que comentaba ahorita nuestro hermano Hugo, y es que debemos de guardarnos de enfocarnos en el rendimiento. Es decir, que el centro de las disciplinas, como lo está diciendo aquí Miguel Núñez, tiene que ver con nuestro amor por Dios, no con algo que tengo que hacer y me enfoco en el rendimiento que tuve. ¿Cuántos capítulos leí? ¿Cuántos pasajes me he memorizado? Teniendo como objetivo eso. O sea, el objetivo no es leer, el objetivo es Dios mismo, es conocer a Dios, es amar a Dios, pero este es un medio. De hecho, los reformadores ocupan estas palabras como medios de gracia, porque el objetivo de los reformadores, como el de todo creyente, es nuestro Dios mismo. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 3,
cuando él dice, todo lo desprecio a fin de conocer a Jesucristo. O sea, dejo atrás todo lo que yo era, todo lo que yo pensaba valioso y voy en pos de conocer, de amar a mi Señor Jesucristo. Entonces, hacia allá es que apuntan la definición de medio de gracia como justamente ese camino, ¿no? Ese camino del cual yo puedo tomar, yo puedo acercarme. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que consideremos lo que dice Romanos 12, desde el versículo 1 al 2. Ahora aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le está llegando a la culminación de esta epístola, que es bastante profunda doctrinalmente, y les hace esta petición. Dice el verso 1, te lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora le está hablando a un público que es creyente y les dice que se acerquen a Dios y que se presenten ellos mismos, y quiero llamar tu atención, dice que es un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Ahora, ¿por qué es aceptable a Dios? ¿Por qué es vivo y santo? Porque Jesucristo ya los ha justificado, porque Jesucristo ya nos ha hecho suyos, y en esta regeneración y renovación o nuevo nacimiento, dicen Hebreos que Él nos ha dado un corazón nuevo, un corazón que tiene sus palabras y que ahora anhela a Dios. Bueno, a ellos les está diciendo, no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, o podemos ocupar una palabra en el original que tiene que ver con molde, ¿no? No se amolden a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahora, quiero llamar tu atención que en esta parte de transformaos no se refiere a que nosotros hacemos esa transformación. De hecho, nosotros recibimos esa acción de parte del Señor de ser transformados por su Espíritu, pero no está desvinculado del estudio de la Escritura, de la lectura de la Escritura, de la meditación de la Escritura. Pero este pasaje no nos dice eso de forma literal, o sea, no nos dice lee, aunque lo implica. O sea, ¿cómo yo voy a ser transformado mediante la renovación de mi mente sin leer, sin entender lo que estoy leyendo? O sea, hablando de estudiarlo, sin meditar lo que estoy estudiando, reflexionar lo que estoy estudiando, lo que estoy leyendo, sin memorizar lo que estoy leyendo. Entonces, aunque este pasaje no nos dice exactamente esas palabras, está apuntando hacia allá, porque dice que somos transformados, ¿cómo? Mediante la renovación de nuestra mente. Y en esa renovación de nuestra mente, tocamos lo que comentaba ahorita Hugo, hay una asimilación, un conocimiento, pero un conocimiento que no se queda en lo superficial, en lo vano, en lo conceptual, sino un conocimiento que tiene que ver con una relación con el Señor. Y el propósito es verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, nuestro Dios nos está diciendo que nos presentemos delante de Él, que seamos transformados, seamos cambiados, porque esta palabra en el original es metamorfos, es decir, un cambio, una adaptación hacia algo, una conformación con algo. ¿Y con qué algo o alguien? Es con Dios. O sea, nosotros somos justificados y esa es una verdad legal, tiene una perspectiva legal. O sea, nosotros somos declarados sin culpa delante de Dios, pero cuando somos santificados, vamos siendo conformados cada vez más de una forma progresiva en el carácter moral de Dios. Nosotros ya somos sin culpa, justos, pero somos transformados en nuestra mente, porque todo lo que nosotros pensábamos, entendíamos y vivíamos, en palabras del mismo apóstol Pablo en Efesios 4, andábamos en la vanidad de nuestra mente. Nosotros estábamos extraviados en la vanidad o en la superficialidad de nuestra mente, estábamos entenebrecidos, oscurecidos. Entonces eso lo hace el Señor a través de la transformación que hace en nosotros, pero lo hace a través de su palabra. Y antes de pasar, quiero decir otro pasaje más, antes de orar para terminar el estudio, no es cierto. Antes de pasar a otro, porque creo que es necesario en este momento, es Efesios 4, ¿no? Aquí quiero llamar tu atención lo que está diciendo Pablo, porque en el versículo 20
le está hablando sobre la nueva vida en Cristo que tenemos. Y versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él. Ahora, pregunta, ¿estos creyentes no habían estado con Cristo? O sea, no estaban presencialmente junto con los 11, con los 12, con los discípulos de inicio. Pero dice esto Pablo, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste. ¿Cómo es que ellos escucharon a Cristo? ¿Cómo es que ellos aprendieron a Cristo cuando Cristo no les enseñó de forma directa? Y bueno, esto nos lleva a varias implicaciones o varias enseñanzas que podemos derivar de este pasaje. Pero el punto 1 es que nosotros cuando hablamos de la Escritura, no estamos hablando, y lo quiero decir con mesura, de un manual de reglas que se tienen que seguir. O sea, no nada más esto es para que sepas qué hacer en esta situación, en esta otra, no. O sea, es la expresión de la voluntad de Jesucristo, de nuestro Dios, es la expresión de quién es Él, y esa pregunta creo que es la más grande que podemos hacer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y en esta expresión está diciendo Pablo, ustedes no han aprendido a Cristo de esta forma. Si lo han escuchado, ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio, a través de la enseñanza de su palabra, en la cual nos revela, nos ilumina quién es Él. Nos permite conocer quién es Él. Entonces, cuando hablamos de asimilar, y yo lo vería de esta forma en una perspectiva de sintetizarlo, hablamos de ser moldeados o conformados a la imagen de Jesús, y no únicamente información que yo añado o reglas que yo puedo tener, sino que somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios, somos comprados por Jesús para ser como Jesús. Y creo que el punto clave en esto que decías es el centro, ¿no? O sea, el centro de los medios de gracia o de las disciplinas espirituales no es en sí que a lo mejor y los demás vean que yo sí leo, los demás vean que yo sí oro, los demás vean que yo sí, no sé, memorizo, me sé un buen de textos, yo tengo muchas formas de meditar dentro de la escritura y sé lo que es y puedo explicarlo. O sea, no se trata de eso, sino el fin siempre va a ser Dios, siempre va a ser conocer a Dios, ¿no? Platicábamos hace rato y se me venía a la mente un ejemplo que no me acuerdo si lo había leído o si en uno de esos momentos de estar pensando se me vino a la mente, pero bueno, decía que era como si Dios fuese un río, ¿no? Y Él nos ha dotado de todos los medios para poder ir hacia Él. O sea, yo sé dónde está ese río, yo ya no estoy muerto, sino ahora tengo vida, puedo pararme, puedo caminar y deseo ir a ese río, pero me ha dado otros medios como es, no sé, una cantimplora para traerlo hacia mi casa, para tomar agua de Él y traerlo, para quedarme ahí. Entonces, los medios de gracia o las disciplinas espirituales son esto, o sea, son medios que el Señor nos ha dado y que no es que nosotros nos los hemos inventado, sino que a través de la Escritura podemos verlos, por los cuales el Señor va haciendo que asimilemos su voluntad a través de la Escritura y nos va transformando a la imagen del varón perfecto. Entonces, creo que uno también de los puntos importantes es saber ¿para qué es que nosotros vamos a ocupar estos medios de gracia o para qué debemos de disciplinarnos, ¿no? Porque pues la Escritura nos llama a ello. ¿Dónde nos llama? 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 es un texto que podríamos decir que ahorita, si tú no has anotado nada, lo podrías anotar como un verso así base que te puedes aprender, que puedes comenzar a memorizar. ¿Por qué? Porque el Señor en nuestro proceso de santificación va a ocupar 3 catalizadores que son importantes para llegar a ser como el varón perfecto. Uno podemos decir que son las personas. Proverbios 27:17 dice que el hombre se afila con el hombre. Podemos también ver las circunstancias. Romanos 8:28, todo lo ocupa el Señor para bien. Pero estas dos están fuera de nuestro control. Hay una que el Señor ha colocado, podríamos decir, en el que nosotros nos esforzamos, que son las disciplinas espirituales. 1 Timoteo 4:7, Nueva Biblia de las Américas, dice, disciplínate para la piedad. Disciplínate para
la piedad. Es una parte del texto, no es todo el texto completo, pero si vamos a leer todo el texto completo para que puedas verlo. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces, la NTV dice: entrénate a ti mismo para la sumisión a Dios. La palabra que ocupa aquí para disciplina es gimnazo. Gimnazo, es del griego gimnazo. Y si te das cuenta, tiene mucha relación con gimnasio o con gimnasia. Estas son disciplinas, sí, es algo como bien, como bien inspirador, ¿no? Tiene relación con estas dos palabras y con justa razón. O sea, son dos disciplinas que tú tienes que llevar como cierto ritmo, ser constante, implican esfuerzo. Entonces, de ahí derivan estas dos palabras, gimnasio y gimnasia. ¿Qué significa? Significa ejercitar, significa disciplinar, significa entrenar, significa esforzarse. Entonces, pensándolo así, cuando tú escuches disciplinas espirituales, esto debe de venir a tu palabra, o sea, como ejercicios espirituales. Hay un libro muy bueno que se llama Las disciplinas espirituales, de Donald S. Whitney, y él dice esto: es una palabra sudorosa, refiriéndose a disciplina, es una palabra sudorosa que lleva en sí el olor a gimnasio, así que piense en las disciplinas espirituales como ejercicios espirituales. Ir a su lugar favorito para orar o para escribir notas en su diario, por ejemplo, es el equivalente espiritual de ir al gimnasio y usar una máquina para levantar pesas. Del mismo modo que las disciplinas físicas como esta estimulan la fuerza corporal, las disciplinas espirituales promueven la piedad, que es el punto de ejercer las disciplinas espirituales o de poder llevar a cabo las disciplinas espirituales en nuestra vida. De hecho, Juan 17:17, donde dice: hazlos santos con tu verdad. Ahí fíjate que estamos viendo en estos versos que el crecimiento, como decía Miguel hace ratito, no es algo como que nosotros produzcamos en sí. O sea, si yo no hago esto, entonces yo no voy a provocar mi propio crecimiento, ¿no? Es algo que hace Dios. Ahí dice: hazlos santos. En la primera carta a los tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos. Hebreos 2:1 dice: por lo tanto Jesús y los que Él hace santos. O sea, está hablando de que el Señor es el que nos hace santos a cada uno de nosotros. Sin embargo, la Biblia no está en contra de nuestro esfuerzo, sino que al contrario, o sea, el Señor espera que nosotros nos esforcemos. Segunda de Timoteo 2:5 dice: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Segunda de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. O sea, está hablando de un esfuerzo que está haciendo en este caso Pablo, ¿no? Nuestro esfuerzo no es malo, pero yo debo de entender que mi esfuerzo no me va a hacer ganar más amor de Dios por mí, ni me va a hacer ganar más salvación. Esto es algo que sucede gracias a Cristo. Entonces, no es que porque yo me esfuerzo, Dios me ama más que a ti que no te esfuerzas. No es así. O sea, el Señor nos ama por lo que hizo Cristo. Sin embargo, yo debo entender que el crecimiento y la madurez espiritual no se van a dar fuera de que yo no tenga estas disciplinas en mi vida. Entonces, dentro de la Escritura podemos ver esto. O sea, el esfuerzo cristiano no está peleado con la gracia de Dios ni su obra. Vemos Colosenses 1:28 y 29. Dice: por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Fíjate, es por eso que yo trabajo y lucho. Estas dos palabras es como trabajar hasta el esfuerzo, hasta el agotamiento. O sea, es algo que provoca esfuerzo, con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. O sea, aquí vemos el esfuerzo humano, pero también entendido que es la gracia de Dios. Entonces, la madurez espiritual
el ser más semejante a nuestro Señor Jesús no va a ocurrir, o sea, ocurre por la gracia de Dios, ocurre porque el Señor nos está sustentando, pero no va a ocurrir si nosotros no nos esforzamos dentro de estas disciplinas. Entonces, las disciplinas espirituales en un hijo de Dios son necesarias, son indispensables para que nosotros vivamos en el llamado de Dios a ser santos como Él es santo, a caminar en santidad. Es un estilo de vida que glorifica a Dios y que al mismo tiempo somos llevados a una vida de verdadero gozo y de verdadera paz, que nos vamos preparando, como acabamos de escuchar, nos vamos preparando para vivir conforme a lo que Dios quiere, pero también al mismo tiempo para afrontar cualquier circunstancia, y que en medio de esas circunstancias, por más adversas que sean o por más favorables que sean, podamos ejemplificar, vivir conforme Cristo vivió aquí en la tierra, que podamos nosotros mostrar la realidad de este Dios vivo. Es decir, nosotros cuando vivimos de esta manera, le damos gloria a Dios a través de que nosotros somos llevados a un gozo que es superior a cualquier cosa. Es decir, tenemos que quitarnos de la mente esa idea de que la disciplina es algo negativo, es algo feo, es algo horrible. No, al contrario, es algo que realmente un ser humano donde obtiene un ser humano la mayor satisfacción que puede vivir en esta tierra. Esa es la santidad a la que Dios nos ha llamado. Ahí es donde Dios es más glorificado en nosotros. Ahí es donde más es evidente el Señor en nuestras vidas. Y eso no está definitivamente, el esfuerzo dentro de una vida cristiana tiene que estar enfocado a una dependencia de Dios, lo cual implica que no está peleado con la gracia. Hay personas que dicen que esa gracia de Dios llevada a un extremo nos va a llevar a que la vida cristiana, a que la gente piense que la vida cristiana es tirarse una hamaca y esperar a que Dios haga algo. No es cierto. La nueva naturaleza nos lleva a amar a Dios de tal forma, a buscar a Dios de tal forma, a tener una necesidad de Dios de tal forma que lo expresaba el salmista en el Salmo 42, ¿verdad? Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Esa es la naturaleza de alguien que realmente tiene ha tenido realmente un encuentro con Dios real, un encuentro espiritual, un nuevo nacimiento espiritual, que ahora tiene esa necesidad con el Señor. Es por eso que Pablo le dice ahí a sus discípulos Timoteo en la segunda carta que tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber, como esta palabra lo significa, que nos decía Hugo, lo que significa de disciplinarnos hacia la piedad, ejercitarnos a la piedad. Ese es el llamado también que la Biblia nos tiene en todas las exhortaciones doctrinales alrededor del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la doctrina cristiana. En 2 Timoteo 2:1 le decía Pablo eso: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es un esfuerzo ciego, no es un esfuerzo vano, no es un esfuerzo para mí, no es un esfuerzo prioritariamente para que yo pueda ser reconocido, como ya lo mencionaron Hugo y Miguel. No, es un esfuerzo que dé muestras de la gracia recibida de Dios. Y vemos, repito otra vez, esta misma exhortación ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dependiendo de la gracia, yo tengo que saber que hay una necesidad en mí. Dios me atrae tal y como yo fui en todo mi pecado, en toda mi condición, en todo mi deterioro pecaminoso, me atrajo a Él, pero su amor se manifiesta en que ahora Él quiere llevarme a una transformación, como decía Miguel ahí de Romanos 12:2, que haya cambios que sean evidentes de esa gracia recibida. Pero es muy importante que nos enfoquemos hacia qué tenemos que dedicar ese esfuerzo. Dice en Hebreos 5:11, haciendo una exhortación a aquellos que no eran constantes. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, los conceptos de Dios a un hijo de Dios renacido
que nos ha dotado ahora, dice 1 Corintios 2, de una mente espiritual, no deberían ser difíciles. No son que podamos pensar, decir, necesito un doctorado en teología para poder comprender. No, el problema está en nosotros. Son difíciles de explicar porque nosotros nos retrasamos, nosotros no hemos buscado, nos hemos alentado. Y mira, sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, está hablando de personas que no nacieron de nuevo hace poquito, está hablando de personas que ya llevan mucho tiempo, pero que han sido flojos, que han sido inconstantes, que se han dejado llevar por su carne, que se han dejado llevar por los intereses de este mundo, por muchas razones que podemos examinar, pero que ha pasado mucho tiempo y no estamos nosotros enseñando la palabra y no estamos compartiendo el evangelio. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta descripción es ruda, es fuerte, pero la realidad que podemos decir de esto es que es muy, muy cercano a lo que estamos viviendo como iglesia. Hay muchas razones que encontramos para realmente no tener crecimiento. Santiago 1:2 explica ahí cuál es la evidencia de que no tenemos crecimiento espiritual, y es cuando somos enfrentados a pruebas, cuando viene la necesidad. Nosotros no nos hacemos santos, y yo ponía este ejemplo hace algunas semanas. Tú no te haces fuerte de la noche a la mañana. Tú no te haces santo, o por decirlo así, o no puedes enfrentar las adversidades aprobado de un día para otro. No. Igual de la misma manera que en lo físico sucede en lo espiritual. Si yo quiero cargar esta bocina que tengo aquí o algo que está pesado, yo no puedo llegar y decir, me voy a hacer el fuerte y yo con la intención de ser fuerte lo voy a cargar. No. Es imposible, me voy a hacer una hernia, me voy a lastimar, me voy a provocar un problema. Y es lo que nos sucede. Cuando vienen las adversidades, ahí mostramos realmente cuál ha sido el ejercicio que hemos hecho espiritualmente en nuestras vidas. Cuando viene la presión del tráfico en la ciudad, cuando viene la presión de las deudas o la presión de la economía, ¿cómo estamos reaccionando a eso? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Cuando tenemos la oportunidad de predicarle a alguien y nuestra lengua parece que se atora ahí, parece que decimos, no sé qué decirle y todo. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitados. Porque nuestra vida sigue necesitando de una lechita como si fuéramos bebés. Un bebé que le das pura leche jamás va a poder caminar, no va a poder gatear, no va a poder crecer y entonces hacer más labores ni física ni intelectualmente. Espiritualmente es lo mismo. Y mira lo que dice, aquí lo explica el versículo 13, Hebreos 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ahí está. ¿Por qué la razón de que asimilemos la palabra? Vamos a estar hablando las siguientes ocasiones de qué tenemos que hacer, de cómo podemos llegar a asimilar eso en nuestras vidas. ¿Qué nos dice la Biblia para que esto sea real? Pero realmente muchos de nosotros seguimos siendo, como dice aquí, porque es niño. ¿Te das cuenta? Porque no ha crecido. Y ahora ve la exhortación que nos hace en el versículo 14, que es en el mismo sentido que Pablo le escribió a Timoteo que nos mencionaba Hugo. Hebreos 5:14 sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, yo no puedo seguir siendo un inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de Dios. Si yo no comienzo a ejercitar mis sentidos en esto, en que yo pueda venir y a ver qué dice la Biblia, yo tengo que tomar una decisión y recordar qué dice la Biblia, qué escuché en la predicación, qué leí hoy en la mañana de mi devocional.
poder tener esos ejercicios, como ya nos explicó esta palabra que está aquí, que por los que el uso tiene los sentidos ejercitados, es esa palabra, gimnazo, que ya nos habló Hugo de ella, es practicar, entrenar al cuerpo, entrenar la mente. Entonces, nuestros sentidos espirituales son ejercitables, pero tenemos que venir a la palabra de Dios. Tenemos que estar en ella, tenemos que volvernos expertos de ella. Y vamos, repito, a ver cuáles son todas esas cosas. Leemos la Biblia, qué bueno que lo leemos, pero también tenemos que estudiarla. Ya estudias la Biblia, qué bueno que estudias la Biblia, qué bueno que estás enfocándote en conceptos. Ahora tienes que aplicarla en tu vida. Qué bueno que ya sepas algunos conceptos, ahora hay que memorizarla. Qué bueno que también, ¿verdad?, tengas un tiempo, un estudio, ahora hay que meditar en ella. Todo esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando y vamos a ir viendo, pero ¿para qué? Para que la pongamos en nuestras vidas en práctica. Todo esto que nos enseña el Señor, porque de lo contrario, lo que está sucediendo y lo que se está haciendo evidente es de que nuestro espíritu está muy debilitado porque le damos a comer ahí, ¿verdad?, una lechita, ahí de repente le damos ahí una frutita y el espíritu está ahí, yo lo veo así, desnutrido, flaquito, ¿verdad?, en esta ilustración, ahí sin poder enfrentar absolutamente nada. ¿Y qué tal la carne, verdad? La carne ahí sí, pues si te pasas 3 horas ahí viendo una serie o estás leyendo ahí algo que no tiene nada de edificante, o estás con pláticas con tus amigos o en el Facebook ahí viendo, ¿verdad?, chismes, y te sabes todas las noticias ahí de los deportes y cuántas medallas se ganaron y qué pasó con los uniformes del softball, ¿verdad?, y tantas cosas que estamos ahí enterados, pero en de la Biblia, híjole, no me acuerdo, hay algo que dice de las pruebas, hay algo que dice del corazón, pero no sé si el corazón es ahí como el 14 de febrero, ¿verdad?, mis sentimientos, nada, o sea, no estamos profundizando, no estamos creciendo en nada, no estamos siendo expertos. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos cada vez más. Y así, aunque ahorita estés como bebito y a lo mejor ya ni siquiera eres un bebito, sino un enanito espiritual, ¿verdad? Llevas 5 años en Cristo y sigues tomando lechita, ya no eres un bebito, eres un enanito. Pero Dios en su gracia, su misericordia, quiere que te ejercites, que sigas comiendo, sigas alimentándote, ahora sí, que puedas poner esto en práctica, esto que vamos a estar aprendiendo, lo pongamos en práctica, hagamos un plan de nuestras vidas, de oración, de lectura, que seamos más intencionales en todo esto y que realmente nos lleve a vivir conforme a lo que Dios quiere, pero que cumpla el propósito de que nuestra vida ahora transformada, y eso significa cambios notorios, cambios que se ven, esa es la palabra metamorfó, sirva o sea utilizado por Dios para que muchos puedan ver nuestras vidas y digan, ese muchacho, esa muchacha, ese varón, esa mujer, son diferentes. Ve cómo enfrentan las cosas. Yo supe que se contagió del COVID y aún cantaba allá en tu edificio, que escucharan cómo seguías alabando a Dios. Que aun cuando puedan haber circunstancias adversas y perdiste a un ser querido, de todas maneras no cesaste de reconocer que Dios sigue siendo bueno, si Dios sigue siendo digno de que lo alabemos y que lo sigamos amando. Yo quisiera ya por último que tomar otra vez el ejemplo del gimnasio en un sentido práctico, en la cuestión de que cuánta gente hay, ¿no?, en los gimnasios que llevan años y que no cambian, o sea, su físico sigue igual. No, hay gente, a mí me han contado. Se los comento porque yo estaba obsesionado con el gimnasio, era un ídolo en mi vida, ¿no? Pero yo conocía gente que llevaba años y decía, no, yo voy al gimnasio, y la verdad, o sea, yo pensaba, pues no se ve, ¿no? O sea, si dices que vas al gimnasio. Pero ¿a qué me refiero con eso? A que, así como Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, aproveche, y ahí cuando le llama a reflexionar, le dice, sé diligente, es un imperativo, no es una sugerencia,
nos dice también ahí Pablo que esto va a ser evidente a los demás, para que tu aprovechamiento sea evidente. Entonces, por eso tomaba el ejemplo una vez más del gimnasio, tomando las palabras del autor que nos citabas, de que es un lugar sudoroso, porque solo aquellos que de verdad deciden restringirse en ciertas acciones, en comer ciertas cosas, en pasar tiempo ejercitando su cuerpo, en no alcoholizarse para poder que su cuerpo procese bien los alimentos, etcétera, etcétera. Solo aquellos que deciden eso como meta van a llegar a ese objetivo, ¿no? Y es lo mismo que dice Pablo, yo con este fin me disciplino, no como golpeando al aire, sino con una meta. O sea, tengo un objetivo. Mi objetivo es Jesús. O sea, por este fin yo me restrinjo de cosas y por este fin yo hago cosas. Pero porque mi objetivo es Jesús. Entonces, por eso quería retomar una vez más el ejemplo, porque podemos ser cristianos que llevan años, 10 años, 15 años, y de verdad que no podamos enseñar a otros a orar, que no podamos enseñar a otros qué es el Evangelio y explicar el Evangelio. Esto es imposible. Así como a un médico que lleva 15 años de práctica le dijeran, oye, por favor, enséñale a este médico nuevo qué tiene que considerar en estas operaciones, y dijera, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. Sería un médico negligente. Bueno, eso no lo pensamos en un cristiano. O sea, nosotros somos bien fácil de decir, ¿sabes qué? Que le responda el pastor, que le responda fulano, pero yo no. O sea, ¿cómo es que un varón, una mujer que cree en el Señor, que ha sido instruida por el Señor, que lleva años conociendo al Señor, no puede enseñar la Escritura? Y no me refiero a que sean el doctor Sproul o el pastor John MacArthur, etcétera. No, cada quien tiene incluso diferentes dones de enseñanza y demás, pero no nos llama el Señor a no conocer y dejar eso solo a los académicos. Y bueno, solamente quería retomar ese ejemplo para cerrar, entender que no solamente es para evidenciar a otros, sino porque ese es nuestro gozo. O sea, Pablo le dice esto a Timoteo, ocúpate, reflexiona, no descuides, no para que los demás no tuvieran un mal concepto de Timoteo, sino porque eso era el verdadero aprovechamiento de Timoteo, conocer a su Señor y que supiera quién era Él y poder enseñar a otros quién era el Señor. Sí, ya después del ejemplo del gimnasio ya me quedó claro por qué nunca se vieron los resultados. No, no es cierto. Para concluir, creo que Romanos 8:29 nos ayuda, ¿no? Yo debo entender que, leo primero Romanos 8:29, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. O sea, yo debo entender en qué me convertí y en qué es que Dios espera y que Dios no tan solo espera, sino que Él va a hacer lo necesario dentro de mi vida para llegar a que yo sea conformado como su hijo. Así como la meta del gimnasio que nos decía Mike hace un momento era, aumentar masa muscular, definir ciertas partes del cuerpo y todo esto. O sea, la meta del... Por ejemplo, ahí se nota que no era tu meta porque no se puede definir una parte del cuerpo sin definir lo demás, ¿no? O sea, ¿se baja todo o no se baja? O sea, no pierdes grasa solo en una parte del cuerpo. Términos de gimnasio, ¿no? O sea, pero el punto aquí es ese, o sea, el Señor nos eligió para algo y ese algo es llegar a ser como su hijo. O sea, y esta parte incluso no es como de, bueno, yo me espero a ver a qué hora ocurre esto. La Escritura, Hebreos 12:14 nos dice, busquen la paz con todos y la santidad. El ser como su hijo es, sean santos, o sea, sean santos como yo soy santo. Ese es el fin. Y dentro de todo esto, no es, acuérdate, no es que yo estoy haciendo la disciplina para verme mejor, para que todos vean. O sea, el fin es Dios. Esa parte de piedad, en una traducción del inglés es godliness, que se traduce como diosidad. O sea, esta parte es como una comunión con Dios, una devoción a Dios, ser como Dios. El fin de la disciplina no es la disciplina en sí mismo, sino es ser como Dios. Entonces, esto tú debes de tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y te voy a dar un ejemplo que da Donald S. Whitney en su libro,
Él llama a un niño de 6 años y dice, si tú no sabes el rumbo que te va a llevar la disciplina, para ti disciplinarte va a ser algo aburrido, va a ser algo que no tiene sentido. Y narra ahí la historia de un niño que se llama Kevin, que tiene 6 años. Y yo me identifiqué mucho con Kevin porque cuando yo era pequeño mis papás me metían a muchas actividades y yo quería guitarra y me metieron a guitarra. Y él en su ejemplo dice, Kevin tenía 6 años y lo meten a guitarra. Y entonces Kevin iba siempre a sus clases de guitarra y volteaba a ver y había un parque. Y decía, en el parque veía cómo los niños jugaban. Y Kevin tenía que ir a esa odiosa clase de guitarra cuando él quería estar en el parque. Entonces dice, Kevin pues no se esforzaba y ya llevaba tiempo ahí y para él era, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Entonces pues Kevin deseaba más ir a jugar al parque que estar en ese lugar donde le enseñaban a cómo tocar la guitarra. Ahora dice él, imagínate que a Kevin lo visita un ángel y entonces el ángel lo lleva a un lugar donde es un estadio y es un concierto y entonces Kevin ve cómo alguien está ahí en el centro y entonces está tocando la guitarra, pero tiene una agilidad con los dedos y no tan solo agilidad, sino que puede tocar lo que sea, pero lo que salía de ahí de ese instrumento era algo increíble. Entonces dice que el ángel le dice a Kevin, oye Kevin, ¿qué te parece? Y Kevin con sus 6 años dice, vaya, qué increíble es esto, yo quisiera tocar como él. Y entonces el ángel le dice, bueno, ese eres tú en varios años, pero tienes que practicar. Y de ahí dice el autor que cambió la perspectiva de Kevin y entonces ya sabía qué rumbo lo iba a llevar la disciplina que estaba tomando. Si nosotros no tenemos en cuenta que el Señor nos está disciplinando para la piedad, para la sumisión a Dios, para disfrutar de Él y ser conformado a la imagen de Cristo, que una definición de disciplina espiritual sería un medio de gracia que es usado por el Espíritu Santo, por medio del cual puedo experimentar a Dios, puedo amar a Dios y soy conformado más a la imagen de Cristo. Entonces, yo debo de tener en mente que el objetivo en sí de la disciplina es la piedad, es conocer a Dios, es relacionarme con Dios, es ser conformado más a la imagen de Dios. Si yo pierdo de vista eso, cualquier disciplina y cualquier esfuerzo que yo haga no va a tener el objetivo correcto, no va a ir al lugar adecuado y me va a parecer lo más aburrido del mundo. Pero cuando yo tengo en mente que es algo que el Señor ha dado en su gracia, que ocupe el Espíritu para que yo pueda amarle, para que yo pueda conocerlo, para que yo pueda experimentarlo y de esa forma Él me vaya cambiando la estatura del varón perfecto, entonces cambia completamente el entendimiento de ver hacia dónde va. Y así como Kevin ya iba y podía ver como otras cosas, ya no es como de, ay, es que leer la Biblia, mejor me echo una serie de Netflix, ¿no? Mejor he hecho esto, mejor he hecho lo otro. O sea, cuando sabes para dónde va es como de, ok, es algo que espera el Señor. Es algo es algo que yo anhelo, que el Señor ya me ha dado la capacidad de anhelar. Yo quiero ser como el Señor. Entonces no perdamos de vista de esto. El Señor nos llama a disciplinarnos para la piedad. ¿Y qué les parece si terminamos orando? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra y queremos pedirte que ahora que estamos iniciando, Señor, este tema, esta forma en que tú nos has mostrado en tu palabra, que quieres que nos ejercitemos, que no seamos flojos, inconstantes, sino al contrario, que se puedan ver cambios en nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la comprensión de tu palabra. Nos lleves, Señor, no tan solo a que eso pueda formar parte de nosotros como algo forzado, algo que tenemos que hacer solamente, sino que muriendo nuestra carne vamos a tener que tomar decisiones importantes al respecto de eso, pero sobre todo también que podamos ser llevados a ese punto de gozo, de deleite que nos va a dejar, Señor, conocerte más, de deleite de relacionarnos contigo íntimamente, que nos lleve a ese deleite de estar en tu presencia y que, Padre, ahí estando en eso, Señor, en esas condiciones, en esa forma de disfrutar quién eres tú, no disfrutar solamente una satisfacción de un deber cumplido, sino que podamos de verdad disfrutar de reconocer, Señor, quién eres tú, qué maravilloso eres tú,
Padre, perseveremos en eso, estemos ahí, Dios, como lo mejor en nuestras vidas y que ahí nos mantengamos. Gracias, Dios, por toda esta palabra tuya, por la providencia tuya que nos das a través de tu palabra, tu misericordia mostrada, Señor, en una provisión maravillosa. Síguenos dando el entendimiento, pero sobre todo que tu gracia se manifieste al que podamos tomar las decisiones en relación a lo que tenemos que vivir, Padre, a lo que tenemos que ser. Te lo rogamos todo esto en el nombre precioso Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.